Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Buenas noches. Señor les bendiga Buenas grande y noches. Buenas noches, poderosamente. Pastor Francisco. Ahí les dejamos un Amado. minutito, tenemos para que se saluden, amados. Si gustan, Amado Pastor Francisco. hermano Te Julio, queremos buenas mucho, noches. Francisquito, te queremos mucho. Gracias, gracias, hermano Julio. Buenas Bendiciones para noches. todos. Buenas noches a todos. Jorgito, buenas noches. Jorgito, Bendiga. pastora Buenas Marlene. noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Pastor Francisco. Buenas noches, hermanos. Todos. Carlos, buenas noches, Carlitos. Janina, Galeano. Buenas noches. hermano Carlos. Buenas noches, Buenas Julito, noches a hermana. todos. Buenas Hermana noches. Lisset, hasta Orotina, Maribel, Marlencita, Pastor Sí. Rolando, Carlos Alvarado, que viene ahí con su Buenas cubrebocas de camino, bendiciones. hermana Agustina. Bueno, Buenas noches, pastores y hermanos. Bendiciones. don Carlos, hasta Cristianos. Amparado, muy buenas noches. Bueno, Es que amados, andaba en el vamos. culto de varones, entonces ya viene para acá a conectarse, está conectándose de camino. Gloria al Señor. Bueno, Ya voy por la vamos. casita, andaba en una reunión de ok, varones. vamos a cerrar los micrófonos entonces a partir de este momento y nos vamos a enlazar a través de la oración. Hoy tenemos la lección, el principio número 6, nos lo va a estar compartiendo nuestro hermano Carlos Andrés Ballestero Lepi, nuestro hermano Carlito va a estar hoy compartiendo la palabra, nos va a estar regalando este principio número 6 que lleva como tema que es la oración eficaz. Así que vamos a orar en esta noche, Padre, en el nombre poderoso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. A usted que es tan bueno, le damos las gracias. A usted que es tan maravilloso, Señor, te damos todo honor y gloria. Y en esta noche, Rey de Gloria, venimos delante de tu altar humillándonos y reconociendo nuestras faltas y nuestros errores. Sabemos y entendemos que esto debe de ser un principio constante de todos los días, el humillarnos, el arrepentirnos, el reconocer que hemos fallado de una o de otra manera, Señor, y que tenemos que presentarnos delante de ti, Señor, sabiendo, Padre, que hemos venido también reconociendo que hemos fallado y que hemos pecado, Padre, pero que tenemos un Dios bueno y maravilloso que nos ama, que nos fortalece, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amado, si usted está en este día, ha hecho algo incorrecto, ha hecho algo que no ha sido agradable y usted sabe que así ha sido, pídele perdón a Dios, dígale, Señor, no te puedo ocultar nada, no te puedo esconder nada. Por eso, como decía David en el Salmo 51, mi pecado está delante de mí. Amado Dios, si hay algo que en alguno de nosotros haya estado ocasionando algún tipo de situación, tráelo a memoria para que mis hermanos puedan venir delante de ti y pedirte perdón en esta noche, Señor. Estamos aprendiendo, estamos caminando, estamos queriendo ser enseñables, Dios, y estamos queriendo tratar de ser agradables delante de tu presencia. Dios, ponemos delante de ti a nuestro hermano Carlos Ballestero, que nos va a compartir esta palabra en esta noche y que traerá tu consejo a nuestras vidas a través de la vida de nuestro hermano Carlos. Señor, gracias por todos los que están conectados, por los que se van a conectar en el transcurso de la lección o se conectarán dentro de unos minutos. Padre celestial, los bendecimos en esta hora. Ayúdanos a tener un corazón receptivo, una mente receptiva a la palabra para poder en esta hora entender y captar lo que usted nos quiere hablar a nuestras vidas, Señor, como lo ha venido haciendo desde aquí para atrás en cada taller y en este taller de la oración eficaz. Dios, te damos gloria, honra y honor a usted que vive y a usted que reina por los siglos de los siglos, amado Señor. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. En esta noche no vamos a poner la canción de inicio, vamos a dejar una que tiene nuestro hermano Carlos al final, porque la lección es un poquito, no es muy larga, pero sí es un poquito larga, pero para que nuestro hermano Carlos tenga el tiempo necesario
de poderla desarrollar. Así que, hermano Carlos Ballesteros, buenas noches y Dios use grandemente tu vida para bendecir las nuestras. Amén, amén, amén. Muchas gracias, amado Pastor Francisco. Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas ahí en la casa, los que ya estamos conectados por el Zoom, los que están conectados por el Facebook Live. Bendiciones también a los que nos van a ver por diferido, porque hay personas que hay días que no se pueden conectar y nos ven por diferido. Muy bien, amados hermanos, nosotros vamos a iniciar el día de hoy una serie de 2 principios que se complementan. Es una clase realmente que está dividida en 2 días y es una clase que voy a empezar a tratar de desarrollar yo el día de hoy con ayuda del Espíritu Santo y la va a terminar mañana el Pastor Francisco. La clase del día de hoy es una pregunta que tal vez nos hemos estado haciendo durante estos 8 días de taller, estos 8 días que llevamos de sesiones. ¿Qué es la oración eficaz? En el día de hoy, la clase está desarrollada para analizar un poco algunos ejemplos de qué es la oración eficaz, repasar conceptos incluso de todos los talleres, no solo este taller, sino de los talleres anteriores y dejar encaminado para que mañana el Pastor Francisco nos desarrolle o nos termine de aclarar qué es la oración eficaz. Para mí tiene una sola respuesta. La oración eficaz es la oración que tiene una respuesta de Dios. Pero suena muy sencillo, pero a la hora de la realidad todos sabemos que no es así de sencillo. ¿A cuántos nos ha pasado que decimos, bueno, yo oro, pero el Señor no me contesta? O me contesta, hay veces sí y hay veces no. Lo que estamos tratando de aprender es cuáles son los elementos para poder tener siempre una oración eficaz, porque hay veces fallamos y porque hay veces no fallamos en cuanto a la oración. ¿Qué le agrada al Señor? Que es lo más importante. Y vamos a entrar un poco en estos conceptos esta noche. El pastor Raúl Justiniano, en el material que ustedes tienen, al principio dice que en la lección de hoy solo él comparte un esqueleto bíblico, asumiendo que todos los que estamos recibiendo el taller estamos interesados en esta temática y también asumiendo que cada uno investigará por su cuenta sobre la oración eficaz. Entonces, la clase de hoy está diseñada para estudiar algunos ejemplos, pero que cada quien, que es como sembrar una semillita, para que cada quien haga su propio estudio a raíz de este estudio de 3 ejemplos que vamos a ver el día de hoy y puede ir respondiéndose también qué es para usted la oración eficaz. Ahora, hay un concepto que debemos entender, que tenemos que tener muy claro todos, y es que primero debemos tener claro que el corazón y la médula de la oración eficaz es la humillación, la confesión y el arrepentimiento de pecados. Y no me extraña que alguno diga en este momento, uy, otra vez van a hablar de lo mismo, la humillación, la confesión y el arrepentimiento de pecados. Hace unos días alguien me decía, es que no deberían hablar tanto de la humillación o del arrepentimiento, deberían enfocarse más en la misericordia del Señor. Las 2 cosas son importantes, pero si el Señor ha puesto en su iglesia en este momento para un llamado de avivamiento, enfocarse en estos temas y enfocarnos en estos temas debe ser, amados hermanos y hermanas, porque no le estamos dando la importancia necesaria a la hora de que nos presentamos a la presencia del Señor. Entonces, grábese esto bien en su corazón. El corazón, el punto central de una oración eficaz, una oración que es respondida por el Señor, se basa en la humillación, la confesión y el arrepentimiento de pecados. No estamos inventando ninguna receta. Y eso es lo que vamos a demostrar el día de hoy con 3 ejemplos de oraciones eficaces que encontramos en la palabra de diferentes personajes. Ahora, ¿por qué tiene que estar centrada la humillación en esos 3 elementos? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que estar centrada la humillación, en la confesión y el arrepentimiento? Hay 5 cosas que yo quiero compartirles esta noche para que entendamos bien
este concepto y nos sirva de base para las siguientes lecciones. La primera característica de por qué la oración está centrada en estos tres elementos es por el carácter propio y equilibrado de Dios. Y ojo lo que le digo, equilibrado de Dios. Nosotros tenemos que entender el carácter de Dios como una balanza. Dios es perfecto y hay dos características, dos atributos del carácter de Dios que son inseparables, que tenemos que estudiarlos, que tenemos que entenderlos con el mismo peso. Uno es la justicia, ¿verdad? Conocemos que tenemos un Dios justo, y otro es la misericordia. Dios no es ni más misericordioso ni más justo. Es las dos al mismo tiempo y eso es un atributo de Dios. Generalmente el ser humano se inclina, esa balanza se inclina. Hay personas que somos más misericordiosas, hay otras personas que somos más juiciosas o más justas, ¿verdad? Pero cuesta mucho llegar a ese nivel de santidad donde encontramos una balanza perfecta. Y la única manera realmente de lograrlos es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros necesitamos humillarnos delante del Señor, porque necesitamos reconocer que el único que es perfecto en ese balance entre justicia y misericordia es el Señor. Y nosotros, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, que ya lo vamos a analizar también, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, la primera característica de por qué tenemos que humillarnos, por qué tenemos que arrepentirnos, es reconocer que solo el Señor es equilibrado en cuanto a justicia y a misericordia. Y eso también tenemos que entender, que como Dios, dentro de ese equilibrio, dentro de su balanza de justicia, Él debe castigar o debe dar su merecido a cada quien conforme a su caminar. Como un Dios justo, Él tiene que dar su merecido conforme a cada quien con su caminar. El pecado, que es lo malo, tiene que ser castigado. Y lo bueno, lo que le agrada al Señor, porque Él es el único que define lo que es bueno y malo, debe ser recompensado. Entonces, si nos quedáramos solo con la balanza de la justicia, todos estaríamos fritos en este momento. Todos estaríamos fritos desde hace muchos cientos de años, pero Dios tiene ese otro atributo que es la misericordia. No podemos separarlo. Mucha gente dice, sí, pero es que el Señor me perdona todas mis faltas, el Señor tenemos a Jesús, que es un Jesús de amor. Les voy a pedir el favor que mantengamos los micrófonos apagados para no distraerme ahora con la exposición. Entonces, mucha gente dice, es que Dios es un Dios de amor y Él me perdona todo. No se olviden nunca, amado hermano, de que es un Dios justo y un Dios misericordioso. Mucha gente piensa que nuestro Dios, que nuestro Señor únicamente es misericordioso, y no puede haber misericordia si antes no hay arrepentimiento. No puede haber misericordia si antes no hay humillación. No puede haber misericordia si no hay confesión. Lo dije en diferente orden, pero los tres elementos son importantes. Esos tres elementos activan la misericordia de Dios. Y si nosotros no nos humillamos, si nosotros no confesamos, si nosotros no nos arrepentimos, el Señor tiene que actuar con justicia. Entonces, esto es algo que nosotros debemos entender. Por eso es importante la oración de humillación. Y la otra característica que debemos entender de por qué son importantes esos tres elementos es que solo Dios puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Yo sé que todos han leído Génesis y es muy interesante porque yo en este momento les pregunto, ¿cuál es el árbol del jardín que Dios le prohibió comer a Adán y a Eva? Y le aseguro que muchos ahí en su casa están pensando el árbol de la vida eterna. No todos, pero muchos, porque siempre la gente responde el árbol de la vida eterna. No, hay que ponerle atención. El fruto el árbol que el Señor le prohibió comer a Adán y a Eva era el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Como dice en Génesis 2, 16 a 17, que dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué representa esto? Esto, Dios cuando crea al hombre, Dios define y hace una creación en la cual Él le define al hombre lo que es bueno y lo que es malo.
dentro de la sabiduría divina de Dios, dentro de la santidad de Dios, el comer de este árbol representa que el hombre le dice a Dios, yo también, como la serpiente lo tentó, le dice, yo también puedo ahora discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero a nosotros nos falta algo. Nos falta la sabiduría, nos falta la soberanía y nos falta sobre todo el discernimiento de Dios el creador de todas las cosas. Y por eso es que hasta el día de hoy seguimos tomando decisiones sin consultar a Dios. Y cada vez que hacemos eso, pecamos. Por eso es necesario humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, solo tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Necesito de tu consejo. Tengo que arrepentirme porque tengo que decirle al Señor, Señor, yo he tomado decisiones. Perdóname, Señor, por no buscar tu consejo. Hasta el día de hoy, los seres humanos seguimos comiendo del fruto prohibido. Por eso es necesario actuar en oración con esos tres elementos para tener una oración eficaz, una oración contestada por el Señor. El tercer elemento, vamos a ver, el tercer elemento, creo que me brinqué alguno ahí, bueno, ahí va en diferente orden. El tercer elemento es que tenemos que entender que el hombre es distinto a Dios. El hombre es un ser creado. Génesis 1:26 nos dice que el hombre es creado por Dios. Y segundo, debemos comprender que el hombre libre y voluntariamente se apartó de Dios. Se apartó de Dios, como dice en Génesis 2:6, el hombre se hizo pecador y muchas veces muchos nos escudamos en la serpiente, muchos nos escudamos en Satanás y decimos, este Satanás que me tiene así. Entiende una cosa, amado hermano y hermana, Satanás nunca obligó a Eva ni a Adán a comer del fruto que Dios había prohibido. Lo tentó, pero la decisión de comer de ese fruto fue de Eva y fue de Adán. Por eso fueron castigados. Si la serpiente los hubiera obligado, Dios hubiera castigado solo a la serpiente. Pero esto fue una decisión de ellos. De la misma manera, usted y yo seguimos tomando decisiones alejadas de la voluntad de Dios. Por eso es necesario humillarnos, por eso es necesario arrepentirnos y por eso es necesario confesar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de nuestra familia, los de nuestra sociedad, los de la humanidad en general. Vamos a verlo más adelante. El cuarto elemento es entender que debemos hacer este tipo de oración porque Dios es Dios. Dios no es como los hombres. En Números 29:19 dice, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Entonces, aquí hay dos elementos. Primero, entender que Dios está aquí, como les decía, yo creo que el taller, la clase que me tocó la vez pasada, y nosotros estamos acá. Estamos en posiciones diferentes y nosotros tenemos que reconocer que tenemos que acudir a nuestro Creador porque le necesitamos, porque Él nos hizo para estar conectados con Él. Pero también hay un elemento muy importante que usted tiene que tomar en cuenta. Dios nunca falta a una promesa. Y si el Señor lo escogió a usted, si el Señor lo llamó a usted, si el Señor se ha dado a conocer a usted, el Señor va a escuchar su oración, como también lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Tenga en cuenta esto, el Señor nunca falta a una promesa, siempre las cumple, no miente. Y por último, eso es importantísimo, amado hermano y hermana, Dios no puede ser engañado. Recuerden la palabra, dice que para ver a Dios, y ese debe ser el objetivo de la oración eficaz, al fin y al cabo, ¿para qué queremos, para qué oramos? Para entrar a la presencia de Dios, para que Dios nos escuche, para verlo, para estar cerca de Él. Pero para eso es necesaria la santidad, y para alcanzar la santidad es necesario que nosotros procuremos tener coherencia en 5 aspectos fundamentales de nuestra vida.
El primero, y es donde la mayoría muchas veces se quedan, es en el cuerpo, en el estar en la presencia del Señor, ir a buscarlo. Pero después viene la otra parte, el segundo elemento que debemos cuidar, que es la mente, el espíritu y el alma, que es el ser, que lo hemos estado viendo en varias lecciones durante este taller, el ser hijos de Dios, el ser cristianos, el ser discípulos, el ser servidores, el ser lo que Dios ha planeado para nosotros. El otro día lo veíamos, no tanto en el hacer, sino primero el ser. El tercer elemento que debemos equilibrar, porque no podemos fallar en eso, en la búsqueda de la santidad, es el lenguaje, en el decir las cosas. Vean qué interesante. Muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, servimos, la gente nos ve sirviendo y todo lo demás, pero de repente alguien me llama y yo le digo, aquí estoy medio apachurrado, estoy medio triste, es que estos dolores, y siempre estamos transmitiendo cosas negativas, cuando la palabra nos dice, y Pablo es muy enfático en eso, estén siempre gozosos, estén siempre alegres. ¿Por qué? Porque ese es un fruto de estar en la presencia del Señor. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestro decir, y estoy hablando de algo sencillo. Lastimosamente también hay muchos cristianos que hasta maldicen, o hablan feo, o hablan mal. Eso es otra área que tenemos que cuidar en nuestra santidad. La cuarta parte es las emociones, el sentir. Y de nuevo, no solo es decirlo, sino es el sentir. ¿Cómo me veo? Me siento cansado. Y no significa que no nos cansemos físicamente, pero cuando esto se vuelve algo crónico, o me siento atribulado, o de nuevo me siento triste, son cosas que carnalmente, que humanamente, todos vamos a tener emociones, no podemos desligarlas de nuestra alma, pero si nosotros permanecemos en eso, entonces estamos dándole cabida o estamos desequilibrando nuestra santidad. Y por último, es la acción, el hacer. No se trata solo de decir, no se trata solo de estar, no se trata solo de hacer, no se trata solo de sentir. Hay que hacer. Por sus frutos os conoceréis. Como cristianos tenemos que tener coherencia y cohesión en estos 5 elementos. Y ahora sí, probablemente ahí usted está diciendo, ahora sí, qué difícil es la santidad. Sí, qué difícil es ser cristiano. Y no le miento, no es nada fácil, pero por eso es que tenemos que humillarnos delante del Señor, porque tenemos que reconocer que nosotros no podemos por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, afinar estos 5 elementos, sino que necesitamos del Espíritu Santo en nosotros para que sea Él transformándonos, para que sea Él cambiándonos, y además de eso, reconocer al Señor que nosotros somos débiles en una o en otra área y que necesitamos de Él. Por eso cuando oramos debemos humillarnos para reconocer nuestra posición de nuevo y reconocer, la posición del Señor. Muy bien. Entendiendo estos 5 elementos, vamos a ver esta noche 3 ejemplos de la oración eficaz. El primer ejemplo, tenemos la oración de Salomón, del rey Salomón, al dedicar el templo. Para entrar un poquito en contexto, Salomón presenta el templo terminado a Dios, el templo que se había imaginado desde David, y el templo tenemos que entender que representa el lugar donde está la presencia del Señor. Dios no está atado a estar en la presencia de un templo, pero en este momento la Biblia representa esa presencia. ¿Y por qué nos sirve de ejemplo a nosotros? Porque nos sirve de guía este tipo de oración para saber de alguna manera cómo debemos entrar a la presencia del Señor. Y Salomón nos da un muy buen ejemplo. Yo les voy a invitar a que escuchemos este pasaje que está en Segunda de Crónicas, capítulo 6, del versículo 12 al 42. Póngale atención, por favor. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos en oración.
Ahora bien, Salomón había hecho una plataforma de bronce de 2 metros con 30 centímetros de altura y la había colocado en el centro del atrio exterior del templo. Se puso de pie sobre la plataforma y después se arrodilló frente a toda la comunidad de Israel y levantó las manos hacia el cielo. Oró así: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y siguen mi ley con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva. Que día y noche tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho que allí pondrías tu nombre. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Paga al culpable según su merecido. Absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo,
Oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora a ti en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, y quien nunca ha pecado, tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a una tierra extranjera, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren así: hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en la tierra en la que están cautivos, y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y sus peticiones desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Oh Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a todas las oraciones que se eleven a ti en este lugar. Ahora levántate, oh Señor Dios, y entra en tu lugar de descanso junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se vistan de salvación. Que tus leales servidores se alegren en tu bondad. Oh Señor Dios, no rechaces al rey que has ungido. Recuerda tu amor inagotable hacia tu siervo David. Wow, 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 wow. Qué lindo como ora, como hace esta oración el rey Salomón. Bueno, yo no sé usted, pero el escucharla de esta manera le mueve a uno y aprendemos un montón de elementos que vamos a repasar esta mañana. Quiero pedirles un favor, por ahí veo que alguien tiene la mano levantada. Vamos a esperar hasta el final y al final hacemos los comentarios. Si quieren comentar sobre lo que vamos aprendiendo, pueden escribirlo en el chat en esta lección, ¿verdad? Para no perder el hilo, pero sí pueden comentar siempre y cuando sea relacionado a la lección para que no distraigan a los hermanos. Entonces vamos a seguir con la enseñanza. La oración de Salomón al dedicar el templo. ¿Qué podemos resumir de esa oración? En el versículo 14 y 15, primero vemos a Salomón reconociendo quién es Dios. Lo que veíamos hace un momento es importante cuando nos presentamos ante el Señor, y esta es una oración que fue escuchada y respondida por el Señor. Una oración eficaz es reconocer quién es Dios. Segundo elemento, versículo 19, mas tú mirarás la oración de tu siervo. Reconocer quién es el Señor y quiénes somos nosotros, pero también reconocer que el Señor cumple sus promesas, y cuando el Señor dice que va a escuchar a su siervo, cuando el siervo se presente a él con humillación, con arrepentimiento y con confesión de pecados, el Señor promete que escuchará esa oración. Por eso aquí él dice, mas tú mirarás la oración de tu siervo. En versículo 28 también nos dice que oigas el ruego de tu siervo y perdones. De nuevo, aquí nos enseña Salomón que debemos rogarle al Señor. ¿Para qué? Para que nos perdone. Y estos días hemos estado aprendiendo cosas riquísimas. Por ejemplo, los pecados ocultos, incluso los pecados que no nos damos cuenta. El pastor Roger el martes nos dio una lista de 100 pecados, 99 pecados que están en la palabra del Señor. Y de nuevo, si pensamos que nosotros podemos ser santos,
por nuestras propias fuerzas, vamos a seguir equivocándonos. Por eso necesitamos reconocer nuestra condición delante del Señor, para que el Señor nos perdone. Pero eso tiene que ser clave siempre que nos presentamos en oración delante del Señor. No es solo una vez, es siempre, siempre tenemos que presentarnos, porque nuestra naturaleza carnal es pecaminosa. Necesitamos reconocer ante el Señor siempre esa condición para ser limpiados y poder acceder a su presencia de una manera directa. Y si se convierten y confiesan tu nombre, y ojo esta palabra, se convierten, nos lleva a que debe haber transformación. Dice, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo. Entendamos que aquí hay una condición. Convertirse, es decir, arrepentirse, desear ser transformados, como nos enseñaba ayer la pastora Marlene, y tiene que haber confesión. Después de que esto suceda, hasta que después de que esto suceda, es que dice, tú oirás y perdonarás el pecado de tu pueblo. Versículos 24 y 25. Acá yo solo les estoy haciendo un resumen de las cosas que encontramos en esta oración, pero revísela usted ahí en su casa, léala, medite en estas oraciones que vamos a estudiar hoy y dígale al Señor, usted también dígale, Señor, enséñame a orar, enséñame a tener una oración eficaz delante de ti, Señor. Versículos 26 y 27 también nos dice, si los cielos se cerrasen, y vea esto, precisamente yo ahora en la tarde lo repasaba y decía, como anillo al dedo para la época en que estamos viviendo. Vean lo que dice Salomón, si los cielos se cerrasen y no hubiera lluvia por haber pecado contra ti, continúa, si oraren y confesaren y se convirtieren de nuevo, vean cómo lo repite, oraren, confesaren y se convirtieren, tú lo oirás y perdonarás. Y además viene otra promesa hermosa, y le enseñarás el buen camino y darás lluvia. ¿Qué significa? Que la condición de sequedad, de desierto, de pandemia que había, será transformada, será cambiada. Pero de nuevo, ¿cuál es la condición? Orar, confesándose y convirtiéndonos, arrepintiéndonos genuinamente. Versículo 30, tú oirás desde los cielos y perdonarás. Y póngale de nuevo atención a esto, y darás a cada uno conforme a sus caminos. No se le olvide esto, amado hermano. Dios es justo. Sí, es misericordioso, pero también es justo. Y como Dios justo, como juez justo, Él tiene que dar a cada uno conforme a sus caminos. Por eso es necesario, es obligatorio humillarnos en oración antes de entrar a la presencia del Señor y a pedirle que se haga conforme a su voluntad y lo que tengamos que pedirle y decirle al Señor. Continúa diciendo, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón, dijo Salomón. Versículos 37 y 39. Y ellos volvieron en sí y oraron, y si ellos volvieran en sí, vea qué interesante, volver en sí significa darse cuenta, reconocer que había algo que yo no me había dado cuenta. Si ellos volvieran en sí y oraran a ti y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, hemos actuado con maldad, si se convirtieran a ti, vuelve a decirlo, de todo su corazón y de toda su alma, tú oirás desde los cielos. Y cierra diciendo Salomón, Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Y puede sonar pretencioso, pero Salomón conocía muy bien las promesas del Señor y por eso las estamos repasando acá en estos ejemplos de oración. Salomón conocía muy bien al Señor, conocía sus atributos y también sabía que el Señor cumplía sus promesas. Por eso él clama al final y le dice, Jehová Dios, mi Señor, no rechaces a tu ungido. Eso es también reconocer la soberanía de Dios, que Dios puede rechazar tu oración. Muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene la obligación de escucharnos. Nos volvemos soberbios.
Nos volvemos, digo yo, dueños de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, como si Dios estuviera obligado. Y recuerde que la gracia es precisamente eso, es un regalo inmerecido y que Dios también puede rechazar muchas oraciones. Entonces es importante que le clamemos al Señor y le pidamos: Señor, no rechaces la oración de tu elegido. Este tipo de oración hace una persona que está tratando de caminar en santidad, que tiene la certeza en su espíritu de que Dios lo ha hecho su hijo a través del Espíritu Santo. Muy bien, tenemos un segundo ejemplo esta noche, amados hermanos, y es la oración de Daniel en pleno ayuno. De nuevo, para meternos un poquito en el contexto, aquí prácticamente lo que sucede en los dos primeros versículos es que a Daniel le son abiertos los ojos. Prácticamente podemos decir que le son abiertos los ojos por el Señor y logra entender los textos antiguos, logra entender todo lo que se había profetizado en los tiempos antiguos, y por eso a todo esto se le conoce como las 70 semanas de Daniel. Él logra entender que lo que estaba viviendo el pueblo de Dios era el castigo, un castigo por su desobediencia, y que incluía el exilio que había permitido el Señor del pueblo de Israel a Babilonia. Habían sido sacados de Israel. Israel había sido destruido por Babilonia y una gran parte de la población, aproximadamente entre 2 y 3 millones de israelitas, habían sido llevados a Israel. Y Daniel se entiende que todo eso estaba profetizado y empieza a orarle al Señor, ¿verdad? Entiende que el pueblo ha sido castigado, que el pueblo está viviendo una época que corresponde a la maldad del propio pueblo de Dios. Ahora la pregunta: ¿estaremos nosotros viviendo algo parecido a esto? Vamos a escuchar la oración de Daniel. Póngale atención, amado hermano. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios, en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad
ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas esas cosas, porque no lo obedecimos. Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores. Oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Yo... Uy, hermano, hermana, usted que está ahí, nosotros debemos entender algo. Nosotros no podemos clamar por un avivamiento si nosotros no nos humillamos. Nosotros no merecemos la misericordia del Señor, sin embargo, Él es misericordioso. Y nosotros ahora estamos en este proceso y precisamente por eso se viene insistiendo tanto en esto, amado hermano y hermana, en la humillación, en el arrepentimiento de pecados, porque como humanidad hemos pecado. No es solo se trata de mi pecado, sino el pecado de la humanidad, del pueblo de Dios, de la iglesia, de todos en general. Lo vamos a seguir estudiando y viendo más adelante. Póngale atención, versículos claves para que usted tome nota y también ponga claves de la oración eficaz que le ayuden a usted a acercarse al Señor cuando ore, cuando se presente delante de Él en su espacio secreto, cuando ore delante de los demás, cuando enseñe a orar a los demás, porque esto es importante. Por eso estamos enseñando, para que usted también salga y enseñe a los demás. Dice el versículo 3, póngale atención, volví mi rostro a Dios, buscándole en oración. Tenemos que ser intencionales, amados hermanos y hermanas. Tenemos que creer que el Señor nos va a escuchar cuando nos presentamos delante de Él con ruego. Y otro elemento importante, y de aquí en adelante vamos a ver cómo se sigue mencionando el ayuno. Recuerden que esta es una oración del ayuno de Daniel. Y oré a Jehová, dice el versículo 4, mi Dios, e hice confesión. Versículo 5, tienes 4 hemos. Y vea qué interesante. Él no dice he pecado. Él dice, hemos pecado. ¿Cuántas veces nosotros nos presentamos delante del Señor y pensamos solo en limpiarnos nosotros? Y hay de lo que hagan los miembros de mi familia y lo que hagan los miembros de mi casa. No, el lugar del Señor tiene que ser santificado en totalidad. El campamento del Señor tiene que estar santificado. Nuestra comunidad tiene que estar santificada y tiene que ser limpiada. Nuestro país, en general, todo. Por eso Daniel nos enseña. Vea cómo él confiesa. Él dice, hemos pecado. Él está reconociendo como suyo el pecado de toda la nación de Israel, de todo el pueblo de Dios. Dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente. Son 5 hemos. El cuarto dice, hemos sido rebeldes. Y el último hemos, y nos hemos apartado de ti, oh Dios.
Grábese eso, amado hermano, cuando ore. Cuando reconozca el pecado suyo, el de su familia, el de la comunidad, el del país, el del presidente. Todo nos afecta, lo vamos a ver ahorita más adelante. Versículo 3 dice, volví, ese ya lo vimos. Versículo 4, 5. Ok, debemos entender que aquí en adelante, todo el pasaje de esta oración de Daniel es una oración de humillación, de reconocimiento, de confesión y de arrepentimiento. Él habla en plural, no solo asume su pecado, sino el de sus padres, el de sus líderes y el de la nación toda. Esto es clave para el avivamiento. No vamos a tener un avivamiento si nosotros no nos hacemos parte del pecado que nos envuelve como iglesia, como comunidad, como familia. Necesitamos confesarle al Señor y tenemos que clamarle al Señor por su misericordia y para que seamos limpios con su poderosa sangre, porque lo que viene es duro, pero el Señor nos está llamando a este avivamiento, pero tenemos que prepararnos y eso es lo que estamos haciendo ahora. Versículo 9 nos enseña también Daniel, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y es el perdonar. Daniel entendía muy bien el atributo de la misericordia del Señor y clama a Él. Cuando nosotros pedimos misericordia es porque reconocemos que Él es el único que nos la puede dar, porque reconocemos que estamos mal, porque reconocemos que le necesitamos y por eso Él reconoce ese atributo del Señor en su oración. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, lo repite en el versículo 15 y lo repite varias veces como escuchamos durante su oración. Tenemos que repetirlo. Entonces, de nuevo, no diga que es que cómo repiten ese tema del arrepentimiento y de la confesión. Es porque es necesario, no porque al pastor Justiniano se le antojó, no porque a nosotros se nos antojó, al presbítero, al pastor Francisco, a cada uno de los pastores a los que hemos preparado estos talleres. No es porque se antoja, es porque la palabra del Señor nos indica que para un gran avivamiento debemos caminar en ese sentido. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, aparta ahora tu ira y tu furor. Esto es muy importante, pues normalmente no nos damos cuenta de que Dios está molesto con nosotros. Escuche, le repito, muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está molesto con nosotros y seguimos orando inadecuadamente. ¿Y por qué Dios no responde? ¿Y por qué no hay sanidad? ¿Y por qué sigo con los mismos problemas? ¿Por qué sigo con los mismos dolores? Porque no nos hemos dado cuenta y no reconocemos de que Dios está molesto con nosotros y seguimos actuando de la misma manera que ha incomodado al Señor y que no nos permite entrar libremente a su presencia para que nuestra oración sea escuchada. Segundo punto, en el versículo 16, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres. En nuestras oraciones también subestimamos el poder del pecado. Subestimamos el poder del pecado, lo que decía la pastora ayer, los pecaditos chiquititos, esos que pensamos que no van a interferir en mi relación y en mi comunión con el Señor. Sí le interfieren y es más, hay algo más que usted tiene que entender. Las consecuencias del pecado también lo van a afectar, aunque los pecados no sean suyos. Por eso es importante que utilicemos el hemos, que reconozcamos los pecados de nuestra familia, de nuevo, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestro presidente, de nuestro gobierno, de nuestro país, como también nuestros pecados. Decirle al Señor, Señor, perdónanos porque te hemos fallado. Por último, vamos a ver un tercer ejemplo que es la oración de Nehemías en su ayuno. Un breve contexto porque se nos ha ido rapidísimo el tiempo. Después de Daniel, después de los 70 años se da la liberación, se le permite en cierto tiempo al pueblo de Israel regresar a Jerusalén.
Pero de los 3 millones de personas que fueron llevadas a Babilonia, aproximadamente solo 50,000 personas regresaron a Jerusalén. Después de Daniel vino Nehemías, aproximadamente unos 150 años después de que el pueblo de Israel fue destruido, que Jerusalén fue destruido, que el templo fue destruido, y aún 150 años después, todas las murallas de Jerusalén estaban caídas. Prácticamente seguía siendo un pueblo, una ciudad fantasma. Entonces, cuando Nehemías se entera de todo eso, inicia su oración y su ayuno, y es lo que vamos a escuchar ahorita. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije: Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Muy bien, vamos a cerrar esta noche analizando brevemente la oración de Nehemías. Tenemos que recordar que todas esas 3 oraciones, incluyendo esta de Nehemías, son oraciones eficaces. ¿Qué significa? Que fueron respondidas por Dios. Por eso las utilizamos como ejemplo. De Nehemías, de esa oración de Nehemías, rescatamos 2 cosas, ¿verdad? ¿Qué hizo Nehemías al oír las malas noticias y cuál fue su reacción al escuchar la gravedad de los problemas? Él tuvo 2 reacciones que descubrimos en el versículo 4. Primero, una reacción humana y segundo, una reacción espiritual. En la reacción humana vemos que él hizo un alto, se sentó, lloró e hizo duelo, tuvo una manifestación de dolor. Ahora, la pregunta y lo que nos dice el pastor Justiniano en esta lección: muchos cristianos, aún líderes de las iglesias, jamás hacen un alto. Ni ante un problema grave siguen pensando que Dios los eximirá de todo. Algunas veces es sabio hacer un alto, detenerse. Se gana dando un paso atrás para luego dar 2 o 3 adelante. Muchas veces el mundo nos dice: para atrás nunca se da un paso atrás. Pero un cristiano entiende que muchas veces tiene que dar un paso atrás, un paso de arrepentimiento para poder seguir avanzando. A menudo, por cuidar su imagen pública, el cristiano no quiere detenerse. Piensa que será negativo para su imagen y su liderazgo. Entonces cae en impulsividades, en orgullos, en terquedades, cosechando afán, ansiedad y póngale atención. Esto es una receta que no falla.
y más fracaso. Y lo peor de todo, dejando muertos y heridos a su paso e hipotecando su liderazgo a un estilo de vida carnal, que eso lo convierte, lo lleva a una situación aún más difícil. La segunda actitud, lo segundo que rescatamos de la actitud de Nehemías es su reacción espiritual y su ayuno y oración. Nehemías no era un líder activista, póngale atención a esto, no era un líder lleno de ocupaciones y posiciones. Él no era impulsivo, tenía un carácter maduro, o lo que conocemos como un carácter bien formado. ¿Cuántos líderes, cuántos pastores, póngalo también en el contexto de su casa, cuántos padres de familia impulsivos y activistas acaban delegando la oración y el ayuno en otros? Se complacen y se jactan de tener mucha gente orando por ellos en la casa. Es que mi esposa pasa orando. Pero ellos mismos no lo hacen como debieran. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. ¿Cuántos pastores, líderes, y de nuevo le agrego, padres de familia, son diestros para organizar redes y cadenas de oración y ayuno, pero ellos mismos no suelen ir, no suelen participar en estas oraciones, en estas reuniones de oración, ni a los retiros de ayuno, ni a los talleres, ni a la oración de la mañana? Piensan que debería ir solo los que tienen tiempo, no los que están ocupados. Póngale atención. Y termina el pastor Justiniano diciendo: si mis pastores se humillaren y buscaren de mi rostro, nada más. Lo deja ahí. Yo lo voy a invitar, amado hermano y hermana, a que cerremos esta noche con oración. Orémosle al Señor, reconozcamos quiénes somos. Yo le invito a ella a que cierre sus ojos. Haga un alto un momento. Escuche lo que el Señor le está poniendo en el corazón. Deje al Señor hablar. Deje al Espíritu Santo hablar. Él quiere corregir tu camino. Él quiere guiarte y enseñarte el buen camino. Él quiere enseñarnos cómo debemos presentarnos ante Él. Dígale al Señor: Señor, hoy vengo ante ti reconociendo, Señor, de mi necesidad de ti. Vengo reconociendo, Señor, que hemos sido malos, Señor, que te hemos fallado, Señor, que hemos fallado, Señor, que hemos fracasado como sociedad, Señor, que seguimos pecando como en el principio, creyendo que nosotros podemos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Señor, perdónanos porque no te consultamos nuestras decisiones, Señor. Señor, perdónanos porque somos impulsivos, porque pensamos que el activismo es lo que te agrada, Señor, cuando tú nos has hablado claramente, Señor, y lo único que quieres es que nos sentemos a tus pies a escuchar tus enseñanzas, Padre amado. Señor, límpianos, Señor, límpianos porque te necesitamos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Perdona mis pecados y los pecados de mi familia. Perdona los pecados que han sido ocultos en mi iglesia. Perdona los pecados de mi congregación. Perdona los pecados de mi comunidad, de mis alcaldes, de mis diputados, de los ministros. Señor, perdónanos por no valorar la vida, Señor. Perdónanos, Señor, por muchas veces quedarnos callados y hacernos parte de todas estas cosas, Señor. Perdónanos por hacernos indiferentes ante el necesitado, Señor. Oh, Señor, cómo te hemos fallado, Señor. Venimos esta noche clamando a ti, Señor, por un avivamiento de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, en nuestras casas, en nuestras iglesias, Señor, porque somos necesitados de ti, Señor. Y queremos que más personas se acerquen y te conozcan a ti, Señor. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para que más personas conozcan de tu palabra, Señor, para que más personas sepan cómo deben entrar a tu presencia, Señor, y que sus ojos sean abiertos y no caminen engañados, teniendo a un Dios, pero que no eres tú, Señor, no eres el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pido que bendigas esta noche a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y que traigas a sus corazones, Señor, el entendimiento
de tu misericordia en sus vidas, Señor, para que se puedan gozar en tu presencia y que sea como una sed inagotable de querer más y más de ti cada día y cada noche. Bendice a nuestros pastores, Señor. Te damos gracias, Señor, porque creemos que has sido tú el que nos has traído acá a aprender lo que tú nos has querido enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, amados hermanos. Muy buenas noches, mi hermano Carlos. Qué hermosa enseñanza. Salud. Qué hermosa bendición, amados hermanos. Una enseñanza preciosa con 3 ejemplos, creo que súper atinados. Mis amados, ejemplos súper atinados, hermosos. Definitivamente, amados, la oración eficaz tiene elementos maravillosos sobre cosas que usted y yo debemos de hacer. Y ahí donde hoy hemos aprendido que hay respuestas que quizás no han llegado porque no hemos aprendido a humillarnos desde nuestros antepasados. Estos hombres reconocieron, aun cuando quizás ellos no habían pecado, pero reconocieron, Señor, hemos pecado, como decía Carlitos, ahora en este texto. Hay 5 hemos. Qué lindo todo esto. Gracias, hermano Carlos, por bendecirnos con esta linda lección. Dios te bendiga grandemente. De la misma manera, amados hermanos, a ustedes, qué lindo estar ahí conectaditos cada noche. Amado presbítero, no sé si estás por ahí conectadito, alguna recomendación. Si no, nos esperamos mañana a las 5 de la mañana en la oración, si Dios lo permite. Pastor Rolando. Ok. No está nuestro presbítero, estará teniendo algún compromiso. Ahí algunas veces no se puede conectar. Pero entonces que Dios me los bendiga a todos, amados. Feliz noche y nos vemos mañana con la segunda parte de este tema de la oración eficaz. Ahora sí pueden abrir los micrófonos y se pueden despedir y saludar. Bendiciones, Francisco. Muchas gracias. Buenas noches. Dios les bendiga, les amamos. Buenas noches. Dios les bendiga, buenas noches. Buenas noches, Dios bendiciones. bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches, pastores y hermanos, bendiciones. Don Carlos, muy buenas noches para ti, doña Olga, bendiciones. Bueno, mis amados, que pasen una linda noche, que descansen, que duerman muy bien y no se le olvide estar orando por esta situación que está pasando en nuestro país y por tantas personas que están necesitando de su oración. Dios les bendiga y que descansen y que el Señor guarde y vele por sus sueños. Hasta mañana, si Dios lo permite. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Nos vemos a Buenas las 4:45 de la mañana. Buenas noches, Dios los bendiga. Bendiciones. Buenas noches para todos.